en las elecciones municipales y congresionales del 2002 el PRD arrasó. Sí, el PLD nada más obtuvo un senador. Sin embargo, ¿qué ocurrió 2 años después? Un 58% ganó. Pero pierde cuando el ganó poder. El PRD, también ganó las elecciones. Y cuando el PLD ganó el Congreso, también ganó las elecciones. Ganó las elecciones. Entonces, es la relación que hay entre lo que es las elecciones de medio término y las elecciones nacionales. O sea, ¿qué hay aquí en todo esto? Lo que yo quiero es como ya ir interpretando lo que va a pasar de aquí en adelante y cómo se van a manejar los partidos políticos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, y cómo nosotros podemos ir visualizando el panorama de la economía dominicana en este ambiente. Porque en otras ocasiones los gobiernos, para ganar unas elecciones de medio término, lo que hacen es que gastan mucho dinero, muchas cosas. Ahora no habrá mucho no dinero. se puede hacer. Ahora no habrá mucho dinero, pero sin embargo claro, estamos negociando un acuerdo con el fondo que implica una disciplina, una cosa. Entonces, ¿cómo políticamente se puede manejar eso? No, el presidente tiene grandes logros, haber mantenido la estabilidad en estas circunstancias, cuando se han desplomado los ingresos de divisa en el primer semestre, 1.200, 1.300 millones de dólares. Claro, se ha compensado con la caída en las importaciones totales de casi 2.300 millones de dólares, pero no tenemos problema de balanza de pagos. La República Dominicana no tiene problema de balanza de pagos, el problema nuestro es fiscal. Es fiscal. Entonces, si el problema fiscal, vía el Fondo Monetario, los recursos del BID, del Fondo del Banco Mundial, la eventual colocación de bonos soberanos, que pienso que va a ser necesario el año próximo, febrero, marzo, en mejores condiciones de la clasificación riesgo país, entonces el presidente contaría, el gobierno contaría con los recursos que, si se saben administrar en proyectos de importancia, en proyectos reproductivos, en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población, bueno, pues tiene una gran oportunidad, aparte de que hay unos liderazgos provinciales muy fuertes, tanto en un partido como en otro. Es decir, la gente te señala y dice, fulano, es muy difícil que pierda en tal provincia, porque hay un trabajo social, hay un trabajo, el barrilito ha sido eficiente, definitivamente, eso hay que reconocerlo. Entonces, es muy probable que haya muchas reelecciones a nivel de senadores y diputados y de síndicos los que lo hayan hecho bien. Exacto. Entonces, yo pienso que en ese escenario el PLD va a mantener la mayoría en el Congreso. No quizás la mayoría que tiene actualmente, pero va a mantener la mayoría. Porque el país ha manejado ha manejado la situación económica. Es decir, se puede decir que lo peor ha pasado. Así es. Vamos a una pausa y venimos en un segundito. Amigos y amigas de Agenda Económica, tenemos que seguir aprovechando este invitado de lujo que tenemos hoy, al ingeniero Ramón Núñez Ramírez, quien, además de un destacado profesional en la ingeniería y en la economía, un excelente comunicador, es miembro de la Junta Monetaria también. Y queremos aquí, retomando la pregunta inicial, ya usted ha hablado un poquito de cómo está el sector externo, de la situación del sector fiscal, pero quisiéramos verlo ahora a la luz de lo que podría ser ese perfil del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las ventajas que tiene para el país tomar esta decisión un poquito tardía, lo que hubiésemos preferido, pero efectivamente tomada. Exactamente, porque hasta ahora solo estaba trabajando la política monetaria. La política monetaria desde enero 1, aprovechando un panorama de baja inflación, se comenzaron las medidas, el descenso de la tasa de política, que es el overnight, la tasa que se le paga a los bancos, de 9.5 se ha llevado a 4. Se han disminuido paulatinamente los intereses de los certificados por ventanilla. Se han liberado 19.000 millones del encaje legal, medidas dirigidas a los sectores productivos, al sector construcción. Todavía la última medida de cerrar ventanillas, eso es impensable. Fue valiente, histórica. Valiente, es decir, se cierra la ventanilla porque hay 10.000 millones en certificados que se vencen en el último trimestre, y esos son certificados que tienen vocación de ir a la calle al consumo o de ser depositados en la banca. Entonces se han tomado todas las medidas y los resultados están ahí.
de una Con las tasa tasas de activa interés. promedio de 25 punto algo en enero. La tasa en la última semana anda por 14 puntos y pico por ciento. 11 puntos porcentuales. De marzo acá ya estamos hablando casi de 13.000 millones de pesos que ha aumentado la cartera de préstamos de todos los bancos al sector privado. Obviamente, todas estas medidas son insuficientes, porque uno diría, bueno, le estamos dando más liquidez a la banca, tasas de interés más bajas. ¿Por qué no aumenta la cartera en la medida que queremos? Bueno, porque hay un problema de demanda, Claro. hay un problema de una economía donde los empresarios no quieren ir al crédito, o el que quiere comprar un vehículo, o el que quiere adquirir una casa. Está esperando a ver está la esperando. situación. Entonces ahí es donde venía el tema de la política fiscal, Sí. que lamentablemente la caída en las recaudaciones, el hecho de que no han ingresado los recursos externos que estaban contemplados en el presupuesto, tienen al gobierno prácticamente atado. Maniatado. Y en un momento en lo que se demandaba era una política procíclica, estímulos fiscales, hemos pasado 3 trimestres del año en donde solamente esto se ha mantenido en pie por la política monetaria. Claro, porque hasta la inversión pública ha disminuido. No, 56% ha caído la Exacto. inversión pública. Es decir, a veces me sonrío cuando escucho la crítica del nivel de gasto del gobierno y el despilfarro. Entonces, cuando uno analiza la cifra, se da cuenta de cómo en el primer semestre 26.000 millones de menos gastó el gobierno, 3% caída en el gasto corriente, 56% la caída en el gasto de inversión. Es decir, ahí es donde se explica el por qué ha habido una caída en la actividad económica. Y parte del gasto también se ha ido en los subsidios y en el gasto social focalizado, que se ha mantenido. Se ha es decir, mantenido. lamentablemente no ha podido ser incrementado el número de personas enrolados en solidaridad, no se ha podido este año, pero se mantiene todo el que estuvo enrolado hasta el pasado año. Entonces tú tienes una situación fiscal en donde incluso el déficit en el primer semestre fue menor que el primer semestre del año pasado, en casi 16.000 millones de pesos. Eso es un sobreajuste fiscal. Claro, tenemos una gran brecha en donde si se suma las recaudaciones que han caído, los dólares que no han entrado por concepto de financiamiento, el mismo tema de la ley de capitalización y la deuda de este año de la CDEE. Estamos hablando quizás de 50.000 o 60.000 millones de pesos, que es la brecha. Que es una suma Es una suma importante, por eso que estamos hablando de 1.500 millones de dólares del Fondo Monetario, que es la gran noticia de este año, como tú señalas, y uno lamenta que esta decisión del presidente no fuera en marzo. En marzo, cuando asistíamos a la rueda de prensa que el presidente tuvo con directores de medios para hablar de la negociación con EDESTE, alguien le tocó el tema del Fondo Monetario, el presidente habló del plan A y el plan B. Y el plan B de los bonos soberanos, que uno desde ese momento sentía que se podían colocar, pero ¿a qué tasa? 12, 13%, ¿y en qué condiciones? Y sin embargo, el fondo que venía ofertando condiciones diferentes, uno más veía flexible, que la mayoría de los países de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, El Salvador, habían firmado acuerdos precautorios, habíamos visto ya como accesando a facilidades sin condicionalidades, prácticamente. México y Colombia con el Flexible Credit Line. Uno decía, bueno, pero ¿qué estamos esperando? ¿Qué no está pasando? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. El país, yo creo que... Ahí fue la famosa frase, no le demos tanta vuelta al pastel. Ahí había un el rueda de prensa del gobernador. Un tema que aparenta ser que el gobierno, el presidente, estaba manejando, que es el tema de la oposición que le hacen algunos de sus altos funcionarios al Fondo Monetario. Recordemos que había una división ahí. Pero que es inexplicable, porque al país le ha ido muy bien con el Fondo Monetario Internacional. Ha sacado buenas notas. El propio gobierno ha sacado provecho político, ha tenido cosechas políticas gracias a haber cumplido con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario en día, antes que ser una decisión de rechazo, lo que es una decisión que todo el mundo ve como buena y necesaria,